amigos, hola amantes de la cultura, hola amantes de la música, amantes del arte. Tengo la grandísima suerte de tener hoy a Saúl Cabrera. ¿Por qué digo la suerte? Porque es un consultor, es un formador de estrategia empresarial especializado en internalización y desarrollo de negocios. Ahí lo va. Lo que nos hace falta a este mundo artístico que nos metemos en nuestra burbuja, nos metemos en nuestra onda y personas como estas, personas como Saúl, nos ayudan, y en esta charla lo veremos, a salir un poco de esa burbuja artística, de esa burbuja creativa y ver cifras, ver datos, ver cómo funciona la industria musical y vernos desde fuera, desde otro ámbito que creo que pecamos de eso. Así que, sin más dilación, os presento a Saúl. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas a todos. Antes de nada, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. Encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto, y de poder compartir un poquito y de sumar granito de arena, que siempre es importante, ¿no? Sobre todo en este tipo de industria y en estos momentos en los que estamos. Exactamente. Reinventarse o morir, Lo de siempre. lo de siempre, desde luego. Bueno, Saúl, cuéntanos quién eres, cómo te defines, qué es de tu vida, qué es lo que haces, por dónde has empezado, por qué has llegado a la música, sería quizás la primera pregunta. Wow. Bueno, ¿cómo llegué a la música? Pues la verdad es que fue un poco de rebote, entre comillas. Ujú. Rebote, suena fatal, ¿no? Si los pone así. Pero la verdad es que no tenía intención directa de estar en el sector de la música. Simple y llanamente, la verdad es que hice lo que era mi trabajo, una consultoría de comercio internacional, Ujú. ¿de acuerdo? Para una empresa, lo único que en este caso del sector de la música. Y la verdad es que salió muy bien, era muy interesante, a la empresa le gustó, a mí también, y desde entonces aquí estamos, casi ya una década en la industria. Madre mía, casi Ah, nada, casi pero nada. que bueno, que yo en verdad es eso, no soy músico, apenas toco un poco, pero Ah, apenas toco. ese apenas es interesante. Ahora llegaremos Sí, a la pregunta total. final. Pero sí es verdad que yo vengo completamente de otro campo. Yo soy economista de formación y Ujú. especializado en comercio internacional y mi bagaje profesional había estado centrado en otros sectores. Ujú. Sí es verdad que muy ligados a lo que es la tecnología, investigación y desarrollo. Ujú. Y bueno, y también he tocado sectores como agroalimentarios, energías renovables, pero siempre desde el punto de vista de la consultoría Ajá, para empresas, ¿de acuerdo? muy Entonces, bien. pues la verdad es que sí, ha sido un pequeño salto de sector, pero encantado. Pero He de encantado, decir ¿no? que muy, muy contento dentro de la industria de la música. Vale, pues dentro de esa parcelita tuya de que tocas un poco del tema de la cultura, de la música, del arte, ¿nos puedes contar un poquito qué te mueve, qué te inquieta desde esa óptica? Ten en cuenta que como Jinja Producciones nos interesa mucho el tema de la multidisciplina, es decir, si te has nutrido de otras fuentes, ya puede ser el surf, la lectura, la poesía o el tocar en una banda, ¿no? Todo cosas o que nos comentes si sientes que hay canales que te han ayudado a que esta profesión se te haga más llevadera. Hombre, la pregunta es tremendamente abierta. Em, pues, ¿qué decirte? La verdad es que sí, considero claro, también es verdad que yo trabajo en una parte muy específica dentro de la industria de la música. Es Sí. decir, a lo mejor de las partes menos vistosas encima, Ujú. que es la parte de atrás, la parte de la data, la parte del análisis económico, Ujú. nada que ver con a lo mejor realización de conciertos, ferias y demás, que puede ser la parte que más visible Sí.
más, a lo mejor más llega a todos los públicos. Entonces, pues claro, mi bagaje personal sí me ha servido mucho para centrarme en mi pequeña parcelita dentro de esta gran industria. Una Claro. industria que a mí me ha aportado muchísimo, sobre todo a nivel no solo profesional, Ujú. descubrir un nuevo sector tan interesante y tan rico, sino que es eso, que en el fondo estamos trabajando cultura. Claro. ¿De acuerdo? No podemos perder ello de vista. Y la cultura, em, al final es lo que nos mueve y es lo que Ujú. mueve las civilizaciones. Entonces, claro, estás en el meollo de eso, del desarrollo de civilizaciones, del desarrollo de conceptos, de ideas, mm, de tendencias. Wow, creo que realmente es un sector muy importante, muy importante. Pues mira, aquí Mm, viene la primera perla, ¿no? Uno que se dedica a la composición, como soy yo, que se dedica a qué tema voy a componer o qué disco voy a sacar, y tú que lo ves desde fuera, en realidad, sociedades que evolucionan gracias a la cultura. Así que es para darle un pensamiento a dónde estamos metidos, ¿no? Como que somos parte de algo más grande que un disco o un concierto. Indudable, indudable. Ese es uno de los puntos clave. em, dentro de mi pequeña parcelita, también me gusta a veces dar formación. Ujú. La mayoría de las veces la hago compartida con otros profesionales de la industria. De las últimas que he hecho ha sido con una compañera, Daniela Rivas, Sí. doctora en sociología, directora de DataSim en Sao Paulo. Y claro, como su profesión y su formación lo define, doctora en sociología, sí es verdad que ella mira siempre esa intersección que hay realmente de esa creación individual que hace el artista y esa conexión que tiene con la sociedad. Ujú. Y es una de las partes que últimamente más he aprendido y que más me ha encantado por ver esa, cómo son esos mecanismos de conexión. Me Mm, parecen increíbles y mm. súper interesantes, la verdad. Muy buen apunte. Pues muy bien. Saúl, antes de empezar con la especialidad tuya, antes de adentrarnos en una parte más concreta, eh, ¿de qué manera o cómo nos ves tú de fuera a los artistas? Ya que has dado un claro perfil, digamos, de fuera del arte, creo que es una suerte poder escuchar a una persona como tú que que nos quita un poco de esa visión del ombligo que tenemos a veces los artistas, ¿no? De que somos muy monotemáticos. ¿Cómo nos ves? ¿Qué nos recomiendas antes de entrar en el tema concreto digital? Mm. ¿Qué le dirías a... Tú estás en una banda, pero no eres artista. Oye, chicos, dejaros, no es una cuestión de más horas ahora mismo. Creo que debéis de hacer esto y esto. Veo así o así. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar antes de entrar en el análisis y en el detalle de cómo se mueve el mundo digital? Bueno, la verdad es que tengo la suerte de conocer a día de hoy a muchísimos artistas y claro, es mm, tremendamente dispar. Ajá. Sí, realmente he encontrado de todo tipo de posturas, de bagajes personales, de backgrounds que lógicamente hacen que enfoquen su carrera artística de una forma diferente. A lo mejor si intento generalizar, cuidado porque las generalizaciones son siempre peligrosas, Ujú. pero si intento generalizar, sí es verdad que hay muchas veces que, que me doy cuenta de que el músico peca de una monovisión. Es Ujú. decir, claro, a ver, ser músico es tremendamente complicado, ¿de acuerdo? Bueno, Porque estamos en tú un lo sabes. momento, disculpa, creo que asumimos que a día de hoy
alguien se encargue de una gira, que alguien tal. Yo creo que estamos en una época que es fundamental este punto de vista, porque se acabaron los grandísimos presupuestos, creo, ¿no? A nivel general o a nivel usuario. Ya ni entrar siquiera dentro de lo que es la situación puntual que estamos viviendo hoy día Ujú, con esta pandemia global. Sin ni siquiera hacer mención a ella, ujú, sigo considerando que la profesión del músico es muy complicada. Ser músico realmente requiere, sobre todo, tener una dosis de valentía en muchas circunstancias muy importante. Y la cuestión de la monovisión, lo digo porque ujú. sí es verdad que es muy complicado tener que encerrarte para componer letra, composición musical, demás, darle todo ello realmente un empaque, es decir, crear una obra, crear cultura. Es decir, mucha gente lo considera como súper sencillo. Ah, mira, un nuevo tema y algo como súper normal. No, de normal nada. Es decir, ese trabajo que lleva detrás de creación, a mí me parece increíble. Yo te digo desde ya que yo no podría, aunque estudiara música durante 20 años, es una cuestión de eso, de creación, de inspiración, ¿de acuerdo? Comprendido. Llámalo musa, llámalo como quieras, ¿de acuerdo? A mí me parece increíble. Claro, eso, por un lado, claro, es súper absorbente, em, y a la hora de la verdad, em, claro, cuando lo quieres trasladar, salir de ese momento individual al momento colectivo, Ujú, hay un punto donde para mí suele haber un fallo, y es, tú cuando compones y creas música, creas canciones, em, tienes que pararte y pensar, ¿para qué estoy creando estas canciones, esta música? ujú. Entonces, si lo estás haciendo por una cuestión completamente personal de crearlo para ti, para tu regocijo o para tus amigos, tu banda, lo que sea, perfecto, genial. Hasta ahí llegas y oye, disfrútalo, porque considero que también tiene que ser un disfrute increíble poder crear. Ahora, lo cierto es que la mayoría de los músicos, sobre todo si te lo planteas desde un punto profesional, no te quedas ahí. Es decir, tú creas y luego lo que quieres es darlo a conocer, Claro. que el mundo conozca tu obra y, lógicamente, que le guste y, más allá, poder vivir de ella. Entonces, ahí ya hay un salto inmenso. Te Ujú. estás saltando al mercado y, por lo tanto, tu creación completamente cultural y artística se convierte en un producto o servicio que vas a ofrecer. Claro, yo como músico te puedo decir que, claro, en el sector tenemos, y esto lo comprenderán mis compañeros, ¿no? Un cierto pudor a, a llamar producto a tu arte, que en ciertos aspectos es como tu desnudez, ¿no? Y es una putada porque te tienes que comer mucho tu ego y te tienes que comer mucho... Bueno, no más que comer es plantearte en una realidad de que tú te ves de una forma, pero el mundo te ve de otra. Y, es, y esa diferencia es difícil de encajar, te lo digo, bueno, yo como compositor, que es Exacto. duro. Mi canción es un producto que se va a vender por X. Ujú, A ver, eh, y yo creo que es eso. Ese es el principal fallo que yo suelo encontrar, ese encaje. ujú, Ese encaje, porque es eso, como tú dices, hay muchos artistas que realmente le cuesta asimilar esa idea de mi creación artística y cultural personal se ha convertido en un producto servicio. Ya, pero tienes que entender que si lo quieres poner en el mercado lo que ofrece son productos y servicios. Entonces,
em, ahora no lo desnaturalicemos, seguimos dentro del sector cultural, pero entras en mercado y por lo tanto ofreces un producto o un servicio. Y no tiene nada malo. Es decir, lo primero que hay que quitarse es realmente esa idea negativa de que entrar en el mercado llamándolo producto o servicio es malo. No, 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 para nada es malo. Es decir, es simple y llanamente una realidad. Si yo soy consultor, yo vendo mi conocimiento de consultoría. Y punto. Y no me voy a sentir mal por ello. Ujú, Es decir, ¿eres un profesional? ¿Sí o no? Pues si eres un profesional, comprendes que estás en un mercado y que ofreces un servicio. ujú, Punto. No hay nada negativo. Sí es verdad que la idea de lo del ego y demás, porque es una creación personal, íntima, eso sí es verdad que crea muchísimos problemas, pero creo que es eso, que hay que distanciarse de, de ese sentimiento de ego, que muchas veces suele ser muy perjudicial, porque no te deja ver con claridad dónde estás, cómo te están viendo los demás y por lo tanto, cómo tienes un poco que manejarte. Entonces, yo creo que ese es el escollo, primer escollo em, que se suelen encontrar los músicos y que yo, en términos generales, como te decía, suelo ver. ujú. Comprendo, Saúl, comprendo. Bueno, chicos, pues aquí tenéis una reflexión que creo que lleva tiempo sentarse a pensar y darle vueltas, ¿no? Porque al final nos vamos a encontrar, pues esto que habla Saúl, la realidad bueno, de un mercado, ¿no? Ponerle precio bueno, a lo que queramos, ¿no? Ya sean, creo que no es solo ni siquiera para la música, sino puede ser cualquier cosa que tú quieras monetizar, al final, darle un valor económico. A ver, realmente no nos encerremos tanto. Es decir, Ujú, dentro del sector de la cultura hay muchísimos otros tipos de creaciones que también están dentro de un mercado económico. Es decir, el ujú, cine, la pintura, el teatro. Sí, son todos creaciones artísticas que también están en el mercado. claro, También se compran y se venden. Entonces, yo creo que es algo a día de hoy que deberían naturalizarse, ¿no? No demos ese sentimiento peyorativo. vale. Ujú. Bueno, pues Saúl, si no te importa, después de estas palabras, me gustaría preguntarte de manera más concreta, ¿cómo ves o qué nos podrías hablar del mercado digital, de lo que es la distribución digital? Históricamente, qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ido cambiando el mercado, dónde estamos a día de hoy y en qué nos podrías ayudar, de qué manera podríamos avanzar, qué nos recomendarías a los músicos que hacer. En fin, podemos, digamos, partir esta pregunta en tres, ¿no? De qué es lo Mm, que ha habido, un poco establecer el por qué estamos aquí, qué es lo que nos encontramos a día de hoy, incluso sin coronavirus, ¿no? Tanto mm. con él como sin él, porque esto, bueno, o pasará o se hará, o se modificará lo que se tenga que modificar. ¿Y qué nos recomiendas o qué prevés tú o qué consejos o qué crees tú que hacen, qué dirección debemos de tomar los músicos? Vale. Pues vamos a empezar entonces un poco, si me permites, haciendo un poco una recapitulación histórica Muy bien. de dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí en el sector de la música. Bueno, no, sobre todo los que ya tenemos una edad, hemos visto cómo ha cambiado el mercado en los últimos 20 años. Wow, Wow. decir 20 años suena como mucho, ¿no? Pero para nada, ha pasado súper rápido. Em, Recordemos que hace 20 años la industria musical entró en una caída libre que duró años. Una caída en beneficios, sobre todo de
de la parte de la industria fonográfica, es decir, de las grabaciones, del físico, a final de cuentas, que era lo que teníamos en el momento, ¿de acuerdo? CDs, vinilos, los casetes ya en el momento pues estaban un poco más en desuso, porque era el CD el dueño del mercado, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que entró en una caída libre por el avance tecnológico de Internet y el intercambio de archivos a través de Internet. Es Ujú. decir, joder, seguro que todos nos acordamos de plataformas como Napster y cuestiones así, ¿de acuerdo? Entonces, em, lo que se vino a llamar la piratería, ¿de acuerdo? De archivos musicales. Eso hizo que realmente las ventas físicas cayeran y cayeran año tras año. Una reducción increíble, increíble. Estamos hablando de miles de millones que perdió la industria. Y lo peor es que ni siquiera las majors, sabían qué hacer. Es decir, mm, esto realmente supuso un break tremendo. Ajá. Afortunadamente, la misma tecnología que además que muchos empezaron a criticar porque era como el origen de esta caída, fue la que empezó a dar soluciones. En 2003 en Estados Unidos, 2004 en Reino Unido, salió iTunes y la venta de archivos musicales que te descargabas. Ujú. Sí es verdad que fue un cambio. Todos nos acordamos del iPod. Creo que fue uno de los primeros instrumentos que sacaron para, Sí, para sí, sin tener duda. ahí y demás. Wow, nunca tuve uno. Yo Así lo que, flipo. pero bueno, que fue, em, iTunes realmente se lo jugó todo ahí y empezó a apostar realmente por eso, por decir, oye, si es verdad que está cayendo el mercado debido a la piratería, ya no se vende tanto CD físico, a lo mejor deberíamos pensar en otra cosa. ¿Por qué no lo vendemos en digital? ¿De acuerdo? Porque la gente lo que pasa es que se está moviendo de forma diferente y ahora quieren oír música de una forma diferente. Ujú. Y eso, nació iTunes y empezaron a nacer otro tipo de plataformas. Y en 2008, cosas así, vino otra revolución con, por ejemplo, Spotify. Claro. Fue el streaming, el alquiler. Ya no comprabas la pista, ya solo alquilabas su uso, el poderla oír una vez Vale. o las veces que quisieras. Esta revolución que hoy nos ¿Podemos parece, establecer, digamos, Spotify como la primera plataforma de streaming aproximadamente que fue, digamos, puntera? no, no, a ver, en el sentido de que streaming, YouTube es streaming. Claro. Ujú. Ahora, Spotify fue de las primeras plataformas o la primera plataforma que lo hizo de manera completamente legal. Es decir, Spotify llegó a un acuerdo con las majors, llegó a un acuerdo con el sector independiente y todo el que quisiera ponía ahí su obra, los usuarios se abrían una cuenta, podían oírla y había una retribución para los creadores y dueños de ese material fonográfico. ¿De Vale. acuerdo? Ujú. Entonces, una cuestión completamente arreglada. Mm, Porque YouTube, que hoy en día tiene YouTube Music y demás, y es una plataforma también completamente arreglada en ese sentido, en un primer momento, pues sí es verdad que tuvo muchísimos problemas con la industria musical, no porque ellos subieran música, sino porque los usuarios se creaban cuenta y subían música sin tener los derechos de Claro. esa música. Entonces, realmente fue también un problema. Entonces, pese a que era streaming, no era una herramienta de monetización
como es Spotify. Ujú. Es importante recordar que cuando Spotify nació hubo muchísimas críticas y Por parte y por parte de la industria. Mm. de la propia industria que realmente no lo veía claro. Decía, perdone, ¿y esto? ¿Cómo que alquiler? ¿De qué me estás hablando? Es decir, ¿dónde está aquí el beneficio? Es decir, no lo veo claro. Em, a día de hoy, realmente creo que el planteamiento es bastante diferente. Es decir, sí es verdad que han tenido que pasar muchos años, pero la consolidación de este sistema de utilización de la música creo que está fuera de toda duda. Y para ello ya sí podemos entrar en cifras y decir, por ejemplo, el IFPI, que es la Sociedad Internacional Fonográfica, que lanza todos los años las cifras a nivel mundial de la industria. Pues, por ejemplo, las cifras del 2019, el 56% de los beneficios de la industria fonográfica vienen de la streaming. Ujú. El 56%, ¿de acuerdo? Siendo la mayoría de cuentas premium. Entonces, Bien. creo que eso es una cifra tremendamente importante para situarnos el cambio de paradigma que ha habido, ¿de acuerdo? Ujú. Pero bueno, eso a nivel a lo mejor internacional. Estamos en España y entonces a lo mejor nos interesa tener más en concreto dónde nos estamos moviendo. España además fue uno de los países en Europa más tocados por la piratería. Ujú. Somos lo que somos, al final de cuentas. Y era uno de los mercados más difíciles. La industria decía, España, uff, qué va, eso no hay quien lo levante. Así que, llegando a unos mínimos en 2013, creo que fue, 13 años consecutivos de caídas. Y a partir de 2013 ha empezado a levantar, siendo el, el año pasado el Promusicae, que es la organización encargada de hacer más o menos lo que hace la IFPI a nivel nacional, lanzó las cifras del sector España y vemos que el 75,3% de los beneficios de la parte fonográfica son digitales, vienen de la parte digital, ¿de acuerdo? Entendiendo parte digital como exclusivamente Spotify, No, 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 no. otros. Parte digital hablamos del streaming, de las ventas digitales, de Vale. descarga Ujú. y de vídeo digital también. Vale, vale, Digital, vale. digital. Pu- Si queremos saber cuál es el porcentaje del streaming pura y exclusivamente, Ujú. hablaríamos de un 60,9%. 60%. Vale, eso puede ser, Saúl, quizá, y tiro, por tirar una hipótesis, el hecho de que hayan salido plataformas como Netflix, HBO, que la gente se está acostumbrando a pagar mensualmente por un servicio, ¿no? Como el antiguo VHS, ¿no? Como la antigua película. Digamos que tienen relación ese hecho de, oye, voy a pagar por un servicio mensual porque, bueno, no me voy a comprar todos los DVDs de todas las películas, ¿no? Sino hay plataformas. ¿Han Ah, nutrido eso? ¿No tiene relación? ¿Ha sido al revés? a ver, Estoy tirando una hipótesis, al aire no, no, total, no, ¿eh? no, a ver, es una tendencia completamente clara, ¿no? Es decir, no es algo que haya afectado solo a la música. Ujú, ¿De acuerdo? Esto también ha afectado a otros sectores culturales, como ha sido el cine. ¿De ujú, acuerdo? Entonces, es normal que todos esos sectores culturales hayan visto también, oye, la música se ha reinventado y entonces, pues lógicamente, han hecho un copiar simple y llanamente el sistema, ¿no? ujú. Entonces, y lo que apunta del público es una cuestión muy, muy interesante que venía a tratar ahora. Porque me interesa muchísimo las cifras que muestra ProMusicae de España, porque como te decía, el 60,9% de los beneficios Con streaming. del fonográfico es streaming. Ujú, Y según ProMusicae,
del total del streaming, casi el 75% de los ingresos provienen de suscripciones de audio. Ujú. Es decir, de gente que está pagando su cuenta premium. Vale, Entonces, está haciendo mucho hincapié en lo del premium y me gustaría que, está hay, hay un una porcentaje, línea hay un porcentaje también de las cuentas freemium, las cuentas gratuitas, premium, ¿no? Vale, vale. esa publicidad. En cuanto a cuál es el peso de los ingresos, es solo un 10% el audio financiado por publicidad. En esta línea, Saúl, disculpa, premium contra premium que acaba de decir, ¿afecta mucho? ¿Recomienda, es decir, está equiparado? ¿Es mejor hacerse premium para la industria? ¿Ha hecho esa diferenciación y querría saber si hay algún dato que sería interesante Sí, que sepamos del público? mira, cogemos las mismas cifras de ProMusicae. Casi el 75% de los ingresos provienen de las cuentas freemium, Sí, de las cuentas premium, que diga, premium. de las de pago. Y solo un 10% de las cuentas gratuitas financiadas por publicidad. ¿De acuerdo? Ahora, No se compensan, es lo que yo me refiero, ¿no? ¿O sí? más, fíjate en este dato ahora, más de 10 millones de personas en España, casi un cuarto de la población de España, usan servicios de streaming de audio. Ujú. De esos 10 millones, solo 3 tienen suscripciones premium. Entonces, regla de 3, esos 3 millones están generando el 75% de los ingresos del streaming Vale, vale, y los vale. otros 7 millones solo están generando un 10%, que es el audio financiado por publicidad. No se compensa, evidentemente. Saquen sus conclusiones. No, o sea, vamos, en fin. Es evidente, es evidente, Vale, vale. según las cifras de ProMusicae. Ujú. Entonces, la parte positiva, O sea, digamos que yo como usuario, oye, mira, no pasa nada porque no soy premium, porque me están chuscando aquí publicidad, eso al sector musical realmente no le aporta mucho, es casi un pequeño matiz, ¿no? No es lo ideal. no es lo ideal, Muy bien, muy bien. lógicamente. Es preferible que tengas tu cuenta premium. Afortunadamente, esos 3 millones del año pasado crecieron en relación al 2008 un 30%. Ujú. Es decir, casi, entonces, si lo calculas, viene a ser casi 1 millón de cuentas desde el 2008 al 2000, desde el 2018 al 2019. Ujú. Con lo cual, se ve que realmente la gente apuesta por hacerse su cuenta premium, ¿de acuerdo? Y Muy bien. eso es muy importante. Y todo esto nos lleva a la cuestión del público que decías. En el fondo, que hayan nacido em, estos sistemas, estas empresas que ofrecen este tipo de servicios, es fantástico. Ahora, si nosotros no lo hubiéramos refrendado utilizando esos servicios, esto no hubiese llegado a ningún lado. Ahora, somos nosotros, con el uso que hacemos de ellos, quienes le hemos dado el estatus que tienen, Ujú. ¿de acuerdo? Sí, Y quienes estamos generando, por lo tanto, esos ingresos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es eso, que somos nosotros, como público, yo me incluyo porque yo tengo mi cuenta premium, porque yo oigo música, yo no la hago, yo la oigo, la consumo. ujú. Y es eso, yo tengo mi cuenta premium para oír mi música cuando estoy por ahí. Sí, también tengo CDs, tengo vinilos, pero cuando tengo tiempo para oírlos. Es los menos. El fin de semana a lo mejor puedo relajarme, ponerme mi vinilito en casa y demás, pero cuando estoy de un lado para otro, pues voy con mi teléfono móvil, con mi cuenta premium y voy escuchando música. ¿De acuerdo? Entonces, es el público quien le ha dado el estatus a este sistema de consumo musical. ¿De Claro. acuerdo? Y hago hincapié en ello porque, sobre todo ahora, con toda esta cuestión de la pandemia mundial, Sí. Vamos, enlazamos ya con la segunda pregunta, ¿no? Del presente. exacto, Ujú.
hay muchísimos artículos que han salido últimamente donde se cuestionan la legitimidad o la idoneidad de este sistema. Sí, Y considero que a lo mejor la pregunta o esa argumentación está mal enfocada. Es decir, la legitimidad se la hemos dado nosotros al utilizarlo. Con lo cual, es completamente legítimo el sistema. La idoneidad, hombre, pues teniendo en cuenta de dónde veníamos y dónde estamos, llevamos 6 años de crecimiento económico en la industria musical. Y ese crecimiento económico, siempre hablando de la parte fonográfica, es gracias al streaming. Pues, oye, saquen sus conclusiones. Creo que no podemos llegar y decir, no, el streaming es malo. Pues, oye, está generando unos ingresos y son la mayoría de los ingresos. o sea que de alguna forma, para coexistir de una forma sana, público, artistas e industria, mm, digamos que el público tendría que potenciar eso de las plataformas premium, porque quizá el valor del streaming depende, o sea, no es un valor reglado, ¿no? O sea, eso depende cada mes o dependerá cada año. Eso es una también de las cuestiones claves que si bien hay muchísimos profesionales dentro del sector que lo tienen tremendamente claro, hay una gran mayoría que no. Y te lo ves en propias publicaciones de periódicos, inclusive de tirada nacional, que de repente te llegan y te, te sueltan un valor único por streaming en plataformas. Y dices Mm, tú, wow, para porque eso no es así. Es decir, no hay un valor. Entonces, si queremos cualquier cosa, si queremos abrir una discusión de lo que sea sobre el streaming, antes que nada tenemos que tener todo claro. Las ideas y los argumentos tienen que ser sólidos y certeros, porque si no, perdemos credibilidad ujú. y por lo tanto no hay discusión posible. Entonces, es muy importante tener claro cómo funciona el sistema de pagos dentro del mundo del streaming, ¿de Vale. acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Mm, vale, como te decía, no hay una cifra de pago por stream, play, reproducción. Hablamos de un dividendo prorrateado de beneficios netos. ¿Qué Vale. significa? ¿O cómo podemos explicarlo de una forma resumida y más llana? Pongamos un ejemplo. Una plataforma de streaming. Em, Se suele calcular, por lo menos las más importantes lo suelen calcular mensualmente. Entonces, al final del mes, por ejemplo, suman todos los plays habidos. Por ejemplo, 1.000.000. Este mes ha habido 1.000.000 de plays. Entonces, eso significa que cada play representa un 0,00001%, ¿no? Sí. Si una de tus canciones ha sido escuchada 20 veces en ese mes, tendrás que el porcentaje de beneficios que te corresponde es ese 0,01001 por 20, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, cogemos los beneficios, la plataforma coge los beneficios totales netos. Es decir, una vez restado los costes del pago por Visa, PayPal, etcétera, porque yo pago mis 10 euros mensualmente, pero si lo pago por Visa, Visa se queda un porcentaje y no le llega eso a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, los netos. Pues ese neto lo multiplicas por el porcentaje que representa tu canción y lo que resulta es el beneficio de ese mes de tu canción, ¿de acuerdo? Y es importante tener en cuenta que esto se realiza por cada servicio, es decir, premium o freemium. ¿Por qué? Porque los beneficios que arrojan las cuentas premium es el sumatorio
de esos, por ejemplo, en España, esos 3 millones de suscriptores que pagan su cuenta premium, pues lo que suma es esos beneficios netos van a multiplicarse por los plays de esas cuentas premium, Ujú. ¿de acuerdo? Y por otro lado, todos los plays que vengan de freemium, pues será en función de los beneficios que hayan llegado ese mes por publicidad. Entonces, ahí ya hay una primera gran diferencia dentro de la misma plataforma, con lo cual no podemos llegar y decir, no, cuesta esto, un play. Perdona, ¿de dónde vino ese play? Y además, ya no solo se divide en si viene de una cuenta premium o una cuenta freemium, sino que además esta misma cuenta se hace por países. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo en España que en Francia, que si el Play fue en Finlandia, mm, porque además, si queremos rizar más el rizo, nosotros en España, ¿qué pagamos? 9,90 por una cuenta premium. ¿Cuánto cuesta una cuenta premium en, en un país a lo mejor de África o de Latinoamérica al cambio? Pues no va a llegar a los 9,99 € al cambio, Ujú. va a ser menos, porque el nivel de vida es menor, con lo cual no va a valer lo mismo, aunque estuviéramos los mismos suscriptores, los mismos Sí. play, lo que es imposible, hay que tener en cuenta eso. Entonces, es tan loco dar una cifra cuando estamos hablando de porcentaje, dependiendo de dónde vengan, dependiendo de qué país, y encima que cambia todos los meses, Ujú. que claro, no, esto es lo primero que tenemos que asumir. Esto funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es muchísimo más sencillo intentar dar una cifra única, pero no estamos engañando si damos una cifra única, con lo cual no la hagamos, ¿de acuerdo? Claro, y eso siempre está, ese tipo de argumentaciones siempre llegan a la siguiente pregunta de, ¿deberían pagar más las plataformas a los músicos? Bueno, sí, siempre dicen a los músicos, pero en el fondo es a los propietarios de los derechos fonográficos, porque muchas Claro. veces no es el músico, es el sello. Ujú. Y el sello es lo que haya firmado el músico con el sello. Ojo al dato. Esto también es importante, ¿de acuerdo? Em, es una discusión para mí tremendamente interesante y que con los argumentos, como te digo, sólidos y acordes, pues es interesante tenerla. Ahora, en un momento como el que estamos ahora mismo de pandemia mundial, creo que no es el más adecuado para plantearnos justa esta, esta pregunta. ¿Por qué? Porque probablemente lo que te vayan a decir las plataformas es, debido a cómo está montado todo el sistema, ese aumento lo más probable es que recayera en el consumidor. Es decir, que la cuenta premium, en vez de 9,99, saliera más caro. Y entonces la pregunta no sería si las plataformas deberían pagar más, sino en el fondo el consumidor va a pagar más. ¿Está el mercado preparado para que nosotros públicos paguemos mensualmente más por nuestras cuentas premium? Lo dicho, me parece súper interesante, pero en este momento de pandemia mundial que no sabemos qué se avecina, que mucha gente se está encontrando con muchísimas dificultades, creo que es un poco complicado tener este tipo Ujú. de planteamientos, de discusiones. Así que veamos qué viene y según ello, pues lógicamente, lo dicho, me parece una pregunta muy interesante. Muy bien. De ac-
teniendo ya en cuenta todo eso, de dónde venimos, dónde estamos, cómo funciona un poco a nivel económico, luego la tercera parte de la pregunta era como, bueno, y ahora, entonces, ¿cómo usamos las plataformas digitales? Claro, Bueno, yo siempre intento resumirlo en varios puntos sencillos pero directos, ¿de acuerdo? Em, para que sea muchísimo más fácil de asimilar y crear bloques, digamos. El primer punto siempre es publiquen en plataformas digitales. que ¿Por sí, qué? después de toda esta controversia y tal, tenemos que estar dentro. Hombre, es que fíjate las cifras que da ProMúsica en España. Es decir, si estamos hablando de que el 75% de los beneficios que genera la industria fonográfica vienen de lo digital, Ujú. oye, a ver, aquí nadie descarta que se utilicen otros formatos. Todo lo contrario. Hay otros formatos que tienen una representación porcentual Ujú, de beneficios. ¿De acuerdo? ujú. Ahora, lo que no puede hacer, es decir, me dedico a todos los demás formatos, pero no voy a entrar en el digital. Bueno, pues ya sabes, te quedas sin tres cuartas partes de las posibilidades. Y ya no solo de los beneficios, sino de la exposición. Estamos hablando de una de las grandes o partes más positivas, desde mi punto de vista, de Ahí, la ahí quería yo plataforma. llegar, Saúl, que aparte de las cifras, ¿no? Bueno, quizá mi caso es más concreto, ¿no? Porque al fin y al cabo, como compositor de jazz, de guitarra, de música no vocal, no voy a ser mainstream. A mí el interés de las plataformas no es uno puramente económico, es uno sobre todo expositivo. Casi que se ha convertido como a día de hoy tener un coche, ¿no? Bueno, ya ahora no, precisamente, pero bueno, que te hace falta para salir a trabajar, ¿no? Pues que casi que se ha convertido en un escaparate, ¿no? Este es mi caso. Entonces a mí me gustaría que ya desde un punto de vista más didáctico, ¿qué nos recomiendas a los músicos respecto a las plataformas de cómo hacerlo? ¿Qué, qué trucos hay? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ve el público? ¿Qué debemos de hacer para que este tipo de nuevos servicios, bueno, pues nos repercutan de una forma tanto directa como sobre todo indirectamente? Pues, exacto, exacto. Me ha encantado porque es eso. Como bien dices, publicar en plataformas digitales ya no solo es una cuestión del beneficio, que venimos hablando de esos porcentuales y demás, sino es el escaparate más grande a nivel mundial que hay hoy en día. Es decir, publicas un disco tuyo, publicas un single y ese single está disponible en muchísimos países en el mismo momento. Es decir, millones de personas pueden acceder a tu single, a tu creación, desde un punto. Así que eh, creo que esa es la parte más importante de toda esta revolución tecnológica. Pero es que va más allá. Ya no solo se queda en ello, sino que el mercado y la propia industria también lo ha asumido y lo está interiorizando. Es decir, hay muchísimos programas a nivel nacional que todos conocemos, que hoy en día lo que te piden para poder postular es el enlace a alguna plataforma streaming o de venta. Normalmente streaming. Entonces, ¿te quieres postular? ¿Quieres entrar? Tienes que tener tu música en streaming para que me la des y la pueda escuchar. Es decir, o inclusive algo que yo sí es verdad que soy un poco escéptico en esto, muchas veces programadores de salas, festivales o lo que sea, a la hora de valorar, ya no solo valoran la parte de creación artística, una parte completamente subjetiva, al final de cuentas, sino también la parte de impacto. Y muchas veces la parte de impacto la miden en función a el posicionamiento de cada artista en plataformas digitales. España, una de las así más importantes es Spotify. Entonces, lo típico de ir al perfil de Spotify a ver cuántos seguidores tiene, cuántas escuchas
escuchantes mensuales tienes, ¿de acuerdo? ¿Cómo está tu perfil y demás? Entonces, si la propia industria ya te lo está pidiendo, pues creo que sí o sí hay que publicar en plataformas digitales. Ahora, publicas en plataformas digitales. Primer punto. Bien, ahí está. Vamos a asumir que, bueno, que si no quieres al público, ¿no? Si no lo quiere hacer, bueno, pues hay otros canales y otras cosas, pero vamos a suponer que esto lanzamos Acá, por aquí como una realidad exacto. independiente a la monetización ahora mismo, ¿no? Como algo que la gente te entra a buscar directamente. Mm, Bien. exacto. ¿Qué nos Entonces, recomiendas? ¿Consejos? ¿Qué sí, ves? lo ¿Qué primero. carencias ves de lo que te huele a ti que dices tú, "Oh, esto huele a nuevo, a novato o tal"? ¿Qué nos Por, recomiendas? sí, por ejemplo, uno de los errores que se suele ver es cuando limitan el campo de acción. Es decir, por ejemplo, tú ves que publican un disco, pero no lo publican a nivel mundial, sino que lo publican solo en X países. A lo mejor en los países, por ejemplo, de habla hispana, donde se habla español. ¿Por qué? Porque la música en español. ¿Y qué significa eso? Ujú, Que no hay gente que le guste la música en español en Japón, que no hay gente que hable español, españoles o hispanohablantes viviendo en otros países. Es decir, señores, limitar así geográficamente ya la exposición de tu música me parece un crimen, un ujú, crimen. Y esto es verídico, se ve. O también limitarlo por plataformas. Es decir, no, yo solo publico en esta y la otra, por ejemplo, Apple, Amazon, Spotify, Deezer, porque son las que conozco. Ajá. Y todas las demás, que son muchísimas, entonces no las vas a publicar. Señores, eso es poco serio. Que no las conozcas no significa que no existan y que tengan un impacto dentro del mercado. Es decir, ujú, nosotros aquí sí es verdad que tenemos muy poca idea de las plataformas que son gigantes tecnológicos en Asia, que se comen el mercado asiático. ujú. Es decir, si no publicas en esas, realmente tu capacidad de penetrar ese mercado se va a ver muy mermada. Entonces, es una idea muy sencilla. Señores, ustedes publiquen en todas. Que sea el usuario, el que consume música, quien elija dónde quiere, en qué plataforma quiere escucharte. No elijas tú por él, porque probablemente entonces te quedes fuera. Eso es fundamental a la hora de publicar. ¿De acuerdo? Es Bien. decir, no limitar el campo de acción. Luego, un segundo punto es, elijan al agregador que más le convenga. ¿De acuerdo? ¿Puedes, Hay puedes definir que quizás hay personas que comprenderán, pero agregador, este término es interesante, quizás no todo el mundo lo tenga en cuenta, no lo conozca, perdón. sí, cuando se creó todo este sistema de distribución digital, la gran mayoría de las plataformas digitales no han querido trabajar directamente con el artista del sello independiente y entonces se creó la figura del agregador digital. Es decir, es una empresa que se encarga de hacer de mediador entre el sector independiente y la plataforma. Es el encargado de recoger el disco del artista sello independiente, codificarlo y demás, y enviarlo a las plataformas digitales. Y ser, importantísimo, el representante legal ante las plataformas de esa obra. Y por lo tanto, el que recibe mensualmente las regalías que genera esa obra en esa plataforma y pasársela al artista sello independiente, ¿de acuerdo? En función al contrato que hayan acordado. Bien. Entonces, a día de hoy hay muchísimos agregadores digitales a nivel mundial y cada día hay más. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es elijan el que más le convenga, por supuesto, pero con cabeza. Sí. A eso me refiero, ¿en qué se puede diferenciar un agregador? Porque aparentemente es algo relativamente sencillo u obvio, ¿no? Para una persona que no sabe.
le doy la música a alguien y que la suba, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás que sea recomendable tener en cuenta? Claro, es importantísimo tener en cuenta que esto es un mercado liberalizado, es decir, las plataformas no han puesto normas. Entonces, cada agregador digital ofrece sus servicios con unas condiciones Ujú, y es el artista el encargado de decir, oye, pues sí, me gustan estas condiciones, oye, estas condiciones no. Yo siempre recomiendo mirar 3 puntos claves, que son el precio, lógicamente, cuánto me va a costar subirlo, subir, ¿no? Ujú, subirlo, pero tengan en cuenta que lean la letra pequeña o leanlo completo, es decir, no solo el upfront, ese pago inicial, porque con la misma no hay pago inicial, pero hay mantenimientos anuales, hay un coste por los códigos ISRC súper necesarios para poder publicar. ujú. Em, ¿Hay algún coste asociado a elegir más de una, dos, tres plataformas? ¿De acuerdo? Son todo cuestiones que tienes que tener en cuenta. Son dentro de lo que significa el precio. ¿De acuerdo? Claro. Un segundo punto serían las regalías. Como decíamos, si es cierto que las plataformas lo que dan es una exposición tremenda, también lo que dan son una generación de beneficios. Entonces, ¿cuánto te va a pagar a ti el agregador de las regalías que está generando tu música? Porque hay agregadores pues, que se quedan con un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo también, ¿cuándo me va a pagar? Porque hay muchos agregadores que a lo mejor te pasan la información mensualmente, como lo pasan las plataformas, hay otros que no, que lo pasan trimestralmente. Hay agregadores que desde que tengas un céntimo es tu céntimo y lo cobras. Hay agregadores que no, que tienes que llegar a un mínimo para poder cobrar. Entonces, todo eso son cuestiones dentro de ese bloque que hay que analizar. Ujú, Y luego por una tercera pata, que sería la atención. Al final de cuentas, esto es un mercado que evoluciona constantemente y como músico, pues a lo mejor puede ser muy difícil estar al día de todo. Entonces, es fundamental que, que el agregador, que tengas contacto directo con el agregador para que te pueda eh, mantener al día claro. de qué está sucediendo, cuáles son las nuevas fórmulas y demás. ¿De acuerdo? O cualquier duda, cualquier problema que pueda surgir, pues que tengas un contacto directo, porque al final de cuentas estás poniendo tu obra en manos de alguien para que te representen de plataforma. Entonces, para mí esas son las 3 cuestiones a analizar. Entonces, elijan a quien más le convenga, porque en función de cada situación personal te puede convenir más un agregador u otro. Ahora, léanse las condiciones. Muy bien. Si no, no simple y llanamente entren y venga, este mismo. Si somos profesionales y por lo tanto tenemos que actuar como tal. Sí, claro, al fin y al cabo, estará el tema tuyo, bueno, para siempre, ¿no? Hasta que explote Internet, ¿no? Así que, en fin, que tiene una relevancia en el tiempo bastante potente. Exacto, exacto. A ver, siempre podrás cambiar de agregador, también dependiendo de las condiciones de cada agregador, pero en principio no suele haber problema ninguno para cambiar de agregador. Muy bien, muy bien. Ujú. Pero, claro, eso también genera unos costes, genera también una problemática, esto y lo Muy bien. otro. Ujú. Vale, vale, disculpa, Saúl, que el tema del agregador lo has pasado rápidamente y creo que, oye, ahí hay material, ¿no? Para Sí, pararse. sí, sí, sí. Es decir, aquí podríamos estar hablando largo y tendido de los agregadores, ¿de acuerdo? Porque tienen mucha amiga a día de hoy, cada vez mm, cogen más peso, Ujú. ¿de acuerdo? Por los servicios extras que están ofreciendo. Entonces, por eso es una cuestión que sí hay que analizar. Sí, Muy y bien. por eso lo tengo como punto de elijan el agregador que más le convengan, pero analicen, ¿de acuerdo? Ujú. Una vez has elegido agregador, has publicado, no has limitado tu campo de acción, lo siguiente que sí o sí hay que hacer es customizar los perfiles de artistas. Es decir, me parece em, tremendamente contraproducente que publiques tu música en plataformas digitales y ya está.
la publico y ya está. Ah, mira, está allí en Apple, está en Amazon, está en Spotify. No, señores, esas plataformas te están ofreciendo más posibilidades. Una de ellas es la customización. Es decir, lo que comúnmente es subir una bio, una foto, enlaces a tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter, tus fechas de conciertos, tu merchant se puede vender hoy también en algunas plataformas digitales. Entonces, creo que es tremendamente importante esa customización por una cuestión de usabilidad. Es decir, yo cuando voy, por ejemplo, en el metro y voy oyendo música, a lo mejor me meto en la playlist de un amigo mío porque me la ha recomendado y estoy oyendo un grupo que no conozco, digo, suena súper bien, pero ¿quién es esta gente? No lo había oído nunca. Pues estás allí y enseguida en tu propia aplicación te metes en su perfil de artista. Y ahí, pues, si tiene customizado, puedes ver fotos, puedes leer la bio y de ahí te puedes saltar directamente a su Instagram, seguirlo y demás. Y en cuestión de medio minuto, un minuto, te llevas una idea más completa de quién está haciendo esa música. Y es eso, le das a seguir. Ahora, si vas en el metro, entras en el perfil y no ves nada, yo lo siento, pero salirme del app de música para meterme en internet, para buscarte en Google, por ejemplo, es decir, uf, me lo estás poniendo muy complicado, ¿eh? Sí, tengo Claro. prisa, tengo que estar atento a la parada, tal, no sé qué, voy a currar, lo que sea. Es decir, pónselo fácil. Es decir, si no, ahí puedes perder un oyente, un seguidor. Sí, yo creo que es uno de nuestros pecados, me pongo como artista, ese punto, digamos, hedonista, ¿no? Ese punto romántico de que va a ser como un amor a primera vista y que la persona va a hacer lo posible por escucharlo entero. Y yo después pienso, pero si ni yo escucho discos enteros muchas veces como músico, mm, tampoco puedo pensar, o lo que tú dices, ¿no? Que me interesa dar la información, no la encuentro a la primera, a la segunda vez, a la tercera de página de Google, por ejemplo, ni voy, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y hay una Exacto. realidad, y es que la realidad es que existe una inmediatez. O sea, todo este mundo digital nos ha dado una inmediatez. Y que, chico, si no estás ahí, bueno, pues está Sí, otro. sí, porque esa inmediatez, la parte negativa que tiene es la memoria. Ujú. Es decir, tenemos una memoria cada vez más pequeña. Así que entonces, si no estás ahí y si no me enganchas en ese primer momento, ofreciéndome mm, información de quién eres, qué haces y demás, al minuto siguiente ya me he olvidado, Ujú. porque ya estoy oyendo otro tema. Claro, Así que, entonces, señores, no, la customización de perfiles es vital a día de vale, hoy. ¿De vale, acuerdo? Saúl. Bien, pues, siguiente paso. Y ahora vamos a un terreno a ver peliagudo, a ver dónde nos lleva esto. Soy un artista, he hecho los deberes, he subido mi música a Spotify, hemos subido la música a las redes, YouTube, pongo mis comentarios en Internet, o en Instagram, en Facebook, lo que sea, ¿no? MySpace, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios, MySpace. Lo Tremendo, que sea. tremendo momento, ¿eh? Ahí, Eh, revival. he customizado el perfil y aquí no entra nadie a comprar. ¿Qué Espera, pasa aquí? espera. Hay un punto que a lo mejor tenía que haberlo nombrado antes, que es Muy bien. la planificación de los lanzamientos. ¿De acuerdo? Ahí, cuando vas a lanzar un disco, no puedes llegar y decir, "Oh, acabo de terminar de grabar, de masterizar, de hacer los últimos retoques. Venga, sobre la marcha, vamos a publicarlo, que está calentito". Eso no va así. Es decir, un lanzamiento hay que planificarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que utilizar además las herramientas que existen hoy en día para poder generar una probabilidad de mayor impacto. Es En decir, el tiempo, Saúl, discúlpame,
de qué tiempo yo como artista voy a grabar quiero sacar un disco, o sea, voy a ponerme con todo el proceso. ¿Qué tiempo recomiendas tú de previo o qué paso vas a dar? ¿6 meses, un mes, 2 semanas, 5 meses, 4? Al final es una cuestión tremendamente relativa porque depende de qué tipo de campaña quieras hacer Claro, y, quiero decir que Radiohead no le hace falta, en fin, entiendo. a ver, seguramente ellos planificarán con más tiempo Ujú. de lo que planifica el artista independiente. Vale, vale, vale. Ujú. Precisamente porque la cantidad de dinero que van a invertir en la promo es bastante más elevada y por lo tanto hay que diversificar esas inversiones Sí. en diferentes ámbitos, diferentes frentes, para que la probabilidad de llegada sea mayor. Entonces, Ujú. todo va a depender también un poco de eso, de cuál es la cantidad que tengas para dedicarle a esa planificación, a esa promo que quieras dar. Muy Hay bien. muchas cuestiones que son gratuitas y que te las da el propio mundo digital, como puede ser la preventa, el pre-save, el canvas, el pitch a las playlists que Sí. puedes hacer tú mismo, pese a que muchos artistas piensan que no lo pueden hacer ellos mismos, sino lo tiene que hacer una empresa. No, señores, no. Spotify te lo pone, por ejemplo, eh, a golpe de clic. Ujú. Y, por ejemplo, para ese tipo de herramientas, al menos un mes. Muy bien, Es decir, lo puedes hacer en menos, pero yo no lo recomiendo, muy bien. Mínimo un mes. Sí, sí, sí. ¿de acuerdo? Pero eso, esas 4 cosillas que te he nombrado em, son bastante interesantes a la hora de poder posicionar, ¿de acuerdo? Y hay otro punto que me parece fundamental. Es cuando has hecho todo esto, has lanzado, luego has hecho también tu campaña en tus redes, esto, lo otro. Señores, recojan y analicen los datos que desprenden sus acciones. Y esto es uno de los puntos más importantes, porque de nada te sirve todas las acciones anteriores si no analizas sus resultados. Muy bien. Sí. Más aún, si piensas publicar un trabajo posterior y no has recogido y analizado lo que hiciste antes para aprender de qué fue bien, qué fue mal, estás condenado a cometer los mismos errores. Desde tipo de fotos a tipo de texto a... ¿A dónde dirigiste? ¿A qué nicho de mercado realmente te estabas dirigiendo? A lo mejor las publicaciones a cierta hora pues no son las adecuadas o en ciertos días, o a lo mejor hice demasiadas publicaciones o hice muy pocas publicaciones, o el pitch lo hice solo con una semana de antelación, eso con 3, tal. Es decir, es dependiendo de lo que hagas, de todo lo que hagas tienes que recoger data Ujú. y analizarla, ¿de acuerdo? Y eso, disculpa, esto es muy interesante, me resulta muy interesante. ¿Esa data es interesante hacerla uno mismo? ¿O aquí, por ejemplo, la figura tuya como consultor entra en juego? Porque yo puedo tener la data y, chico, por un oído me entra y por otro me sale, porque a lo mejor no sé comprender qué es lo que está ocurriendo. Quizá yo entendería que es uno de mis, como artista, no es un problema, ¿no? Oye, resulta que a lo mejor voy vestido de tal forma que para mí es natural y no sé ver que esto no está cuajando, ¿no? Sí. O no se relaciona con mi música. Hombre, claro, es que ahí ya entramos en otro campo y es si tienes la capacidad de contratar a lo mejor a un profesional que te ayude con Pero, este tipo de ¿quién cuestiones. sería, existe esa figura concreta de esa persona que recolecta bien y sabe Sí, reenfocar? hay empresas que se dedican a ello. Muy bien, muy Eh, bien, muy bien. Ajá. no es algo, no estamos descubriendo la pólvora, ni Vale, muchísimo vale, más. vale, sí, sí. Es Ujú, decir, y ya tienen años. ujú, Yo, por ejemplo, si lo quieres hacer tú, yo siempre recomiendo la recogida y el análisis en 4 bloques. ujú. ¿De acuerdo? Uno podría ser dónde está sonando mi música y quién la está oyendo. Yo le tengo puesto ese título.
Un segundo bloque, ¿quién quiere ir a mis conciertos? Porque no olvidemos de que, al final de cuentas, sí, estamos hablando aquí de toda la parte digital, pero la parte del vivo, mm, Sí, olvidémonos ahora de este momento presente tan nefasto del COVID, pero el vivo es fundamental, ¿de acuerdo? Em, un tercer bloque sería qué imagen proyecto, ajá. ¿de acuerdo? Y un cuarto, cuál es mi influencia y dónde puedo obtenerla. Dentro de cada uno de estos bloques ¿Cuál es mi y, influencia? y Es dónde dónde puedo... calo, ¿no? Digamos, Sí. ¿no? ¿A qué público calo, por así decirlo? Y realmente cómo, si soy capaz de moverlo. Vale. Si realmente lo que digo se recoge. Sí, La gente realmente lo oye y dice, oh, sí, mira lo que ha comentado, mira lo que ha publicado, mira lo que ha dicho. Mi muy bien. influencia. Ujú, ¿Y dónde puedo obtenerla? Porque al final de cuentas, pues, tu influencia lo que quiere es que crezca, ¿no? claro. Ujú, Cada uno de estos bloques tiene una batería de preguntas clave, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, existen ciertas herramientas que nos van a ofrecer las respuestas a esas preguntas clave. Y ya luego, con todas esas respuestas, lógicamente lo que viene es la parte del análisis y la comprensión. Sí es verdad que es una parte áspera, ujú. puede ser realmente compleja, pero yo creo que es fundamental. Si lo estamos, todo esto porque lo estamos planteando desde un punto de vista profesional, de que Muy bien. queremos maximizar. Esto lo hacen todas las empresas, de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de producto o servicio. Lógicamente, cuando hacen sus campañas de marketing, lanzan sus productos y demás, luego hacen una recogida de datos y un análisis para aprender qué han hecho Correcto. bien, qué han hecho mal. Pues eso, como habíamos comentado, es súper importante toda esa parte de recogida de datos y análisis Ujú, como colofón, digamos, a, a un lanzamiento de lo que sea un single, un EP, un álbum, lo que sea. De acuerdo. Me estoy acordando de, claro, querías hacerme la pregunta de, bueno, y después de todo ello, deberes hechos. sí, Check. Ahora, ¿qué me encuentro? ¿Qué espero? ¿Qué onda? la típica pregunta de, bueno, ¿y tengo el éxito garantizado? Ujú, Y es como, ¿alguna vez lo hubo? No. Lo único que estás consiguiendo, siguiendo estos pasos, es que ese porcentual de éxito sea un tanto mayor, de posibilidad de éxito. Es decir, señores, es eso. Aquí no hay garantía de nada. Si hubiese garantía de algo, es decir, ¿qué estamos haciendo? Es decir, espérate que me voy a formar un grupo ya. Sí, lógicamente no la hay, ¿de acuerdo? ujú, Lo único que, lógicamente, el trabajo bien hecho suele dar mejores frutos que si no lo haces bien, ujú. ¿de acuerdo? Entonces, em, además esto nos lleva a una parte que, como te decía al principio, últimamente me parece hiper importante porque he aprendido muchísimo sobre ella. Y es las plataformas digitales y el posicionamiento digital y demás, y digital y físico, es solo una de las patas. Ujú, Para mí otra parte fundamental y primordial es la cuestión sociológica. ujú, Como decíamos al principio, todo esto es una conversación entre la creación individual del artista y la sociedad. Entonces, no podemos obviar realmente ese paso. Es decir, tú lógicamente haces una creación, tú y tu banda hacéis una creación, y con la misma a vosotros os encanta. Y decís, bueno, esto es la hostia, esto es la caña. Pero claro, em, luego hay que ver qué piensa el público, ujú. qué piensa la sociedad. Entonces, esa parte, para mí, es
inmensamente importante. Yo no soy ningún especialista en la materia. Como te decía, he impartido formación donde hay un bloque muy importante de esta parte sociológica y lo he hecho con la compañera Daniela Rivas, Ajá. que sí es experta en esta rama. Em, de las veces que lo hemos llegado a poder hacer, yo he aprendido algunas cuestiones como, por ejemplo, la ejecución técnica no es el elemento más importante, ¿de ¿Del acuerdo? instrumento te refieres, no? Sí, 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 O, el tocar, o el cómo fondos, tocar, o... Vale, estamos hablando ya de música en concreto, ¿no? música, la ejecución Ujú. técnica de eso, por ejemplo, tú eres guitarrista, tocar la guitarra. A ver, ¿qué es importante que toques bien la guitarra? Sí, por supuesto, indudable. Ahora, ¿es el elemento más importante? No, Ujú. hoy en día no, ¿de acuerdo? Entonces, em, otro punto para mí también fundamental es la expresión artística de tu yo no debe ser el único elemento para la creación. Normalmente, cuando te paras a componer, yo, yo no, pero normalmente el artista cuando se para a componer es una cuestión completamente individual, completamente que nace de dentro. No, o por lo menos no debería ser la parte más importante, la única mirada tuya o esa expresión artística tuya. Bueno, siempre hay un, No, disculpa, siempre hay un condicionamiento, ¿no? O sea, siempre miras en alguien, ¿no? Aunque sea indirectamente, ¿no? Siempre hay un guitarrista o siempre hay una estética que rodea tu mente, ¿no? O sea, que al final es ponerla de manifiesto. sí, 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 por supuesto. Hombre, no estamos ya entrando en ese campo de influencias y demás, por supuesto, que todos las tenemos, eso es un hecho, ¿de acuerdo? Pero a lo que me refiero es que a lo que vayas a crear no tiene que ser un único reflejo Sí. de tu yo artístico, ¿de acuerdo? Ujú. Es decir, em, ¿por qué? Porque la relevancia de un trabajo la suele dar cuando la expresión individual tuya dialoga con las cuestiones colectivas. Y eso, que parece una frase así como muy corta, encierra muchísima información. Es decir, si nos paramos em, a pensar realmente en muchos éxitos a lo largo de las últimas décadas, em, podremos ver que es eso, que las, hay grandes temas o grandes composiciones y bueno, y genios también, que lo que consiguieron fue que sus creaciones realmente estuvieran integradas en el momento histórico que estaban viviendo. Ujú. No te estoy hablando que tengas que hablar de política, de economía, cosas así. No, no, ¿de acuerdo? Pero es ese diálogo con las cuestiones colectivas, con las cuestiones que importan a la sociedad en ese momento. A la sociedad le importa el amor también, ¿eh? Ujú. Entonces, esa es una de las cuestiones también más importantes para mí a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pero como te decía, sí es verdad que no soy un experto en esta materia, sí me gustaría y te recomendaría que, que trajeras a Daniela Pues será un para placer. que diera Si se una charla, apunta, porque seguro que, que os iba a descubrir un- o al menos a dar un poco más de luz en toda esta parte
que para mí es fundamental a la hora de intentar ver dónde puede realmente llegar a tener impacto tu música. Ujú, Porque al final de cuentas, la cuestión sociológica también es lo que va a determinar cuál es tu nicho de mercado. ujú. ¿De acuerdo? Porque al final tu creación puede ser sublime, pero no es para todos los públicos. Ahí, ahí quiero yo preguntarte también una cosa. Cuando yo como artista genero una canción, debo, por un lado sí que has dicho que tenemos que estar en todas las plataformas, etcétera, etcétera. ¿Es mejor potenciar lo que sabemos que va a funcionar o intentar compensar aquellos mercados que potencialmente no nos vienen a nosotros, se nos quedan un poquito grandes? Mm, ¿Ese nicho conviene intentar aumentarlo? a ver, eh, na- ten en cuenta que cuando yo digo He hay que publicar, entendido, disculpa, he entendido nicho como, digamos, un potencial sitio donde cuadra sí, nuestro estilo, u- nuestra música, ¿no? sí, un nicho es una parte más Ujú. pequeña del mercado, ¿de acuerdo? Que tiene unas características comunes, Que ¿de acuerdo? potencialmente funciona con mi mensaje, digamos, ¿no? Artístico. Sí, exacto. Tú puedes determinar, hacer un análisis y decir, mi nicho de mercado es un público que le gusta la música de guitarra porque tiene este tipo de gusto, esto, lo otro. Haces todo un análisis y dices, mi nicho de mercado está aquí. Muy bien. Y analizas el mercado y dices, y además hablamos de un nicho que tiene tal valor o es así de grande, lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando yo hablo de publicar en todas las plataformas digitales y demás, es simple y llanamente porque eso, casi toda, o bueno, casi todas, realmente, cuidado con ese tipo de afirmaciones. Muchísima de la música es música a día de hoy, música de nicho, ¿de acuerdo? Ujú. Es decir, no le vas a gustar a todo el mundo, eso es completamente normal, ¿de acuerdo? Entonces, si ya de todo el mercado sabes que realmente le puedes gustar solo a esta parte, Muy bien. por eso tienes que publicar en todos lados, Claro. para que realmente puedas llegar a esa pequeña parte. Muy bien. Porque si solo publicas a lo mejor en 3 sitios y precisamente esa pequeña parte no suele acudir a esos 3 sitios, estás Acaba. muerto. Ujú. Y una pregunta, Saúl, ¿esos nichos de los que tú hablas se recogen con la Big Data o en qué momento hay que hacer ese análisis o eso se ve solo porque directamente, ¿no? Lo que tú comentabas antes de las redes sociales, tiene ya ese feedback. O No, sea, yo, ¿cuál es el nicho que ya sabemos y cuál es el nicho potencial? Es decir, yo como artista me estoy pudiendo perder algún nicho que no he visto porque no he hecho alguna estrategia correcta o por no porque sé, no has ¿no? analizado el mercado. Ujú. ¿Tú has analizado el mercado para saber realmente? Primero te tienes que hacer un Claro, análisis interno de tu producto. ¿Qué tengo? ¿De sí, acuerdo? ¿Cuáles son las cualidades de mi producto? ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿O cuáles son las cuestiones que pueden restar? El ujú, típico DAFO que se hace en economía, ¿de claro, acuerdo? De un producto o servicio, ¿de acuerdo? Luego tienes que analizar entonces mercados donde puedas realmente lanzar tu producto o servicio. A día de hoy, gracias a toda esta parte de la tecnología, el lanzamiento puede ser global y por lo tanto tu mercado no tiene por qué ser tu city o tu muy bien, comunidad autónoma o ni siquiera tu país, ¿de claro. acuerdo? Ujú, Podemos atacar a cuestiones muchísimo más amplias y por lo tanto ahí ya es una cuestión que depende un poco, en un primer momento no puedes analizar todo el mundo, ujú, es decir, eso está claro. Así que intentarás primero empezar analizando tu región, ¿de acuerdo? Y ver realmente con ese primer análisis que habías hecho, dónde tiene encaje ujú, ese producto o ese servicio, dónde puede tener realmente personas que le interesen ese producto o servicio, ¿de acuerdo? Y entonces tienes que analizar cómo puedo llegar a esas personas, a lo mejor qué herramientas utilizan para consumir ese producto o servicio que yo tengo, ujú, cómo realmente descubren
es este tipo de productos y servicios esas personas que son mis potenciales clientes? Ujú, Entonces, muchísimas preguntas de ese análisis que tienes que hacer para realmente saber dónde está tu nicho, cómo atacarlo, ¿de acuerdo? Cómo llevarle tu producto o servicio, ujú, cómo quieren ellos verlo también, ujú. importantísimo. Entonces, eh, claro, esto es toda una estrategia empresarial, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿quién hace eso? Es la pregunta. Hombre, los grandes, por supuesto, por descontado. Así que, pero del sector independiente, ¿de acuerdo? Claro, muchísimos sellos también hacen su trabajo. El artista solo lo hace, el artista do it yourself, el que se lo ocurra todo solo. Ujú. Por mi experiencia, la mayoría no. No, no, yo creo que, vamos. Y entonces, eh, no significa que no puedas tener éxito. Por supuesto que el éxito lo puedes encontrar andando. No hay camino si ese camino al andar, ¿no? ¿Cierto? ¿Que es más difícil? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás atacando de la forma que deberías y entonces el porcentaje que vas a necesitar de suerte, de casualidad, como le gusta también llamarlo a la gente, es mayor. Ujú. Entonces, sí, se puede hacer, por supuesto. Que hay muchísimos artistas que lo han hecho y han llegado ahí arriba, también. ¿Por qué jugártela? Claro. Si lo puedes hacer, hazlo. Ujú, Eso es así. Y dentro de ese análisis de nichos de mercado y de ese análisis interno de tu producto o servicio, ese enfoque sociológico, que por último estábamos comentando, es sí. vital. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, em, estamos dentro de la industria cultural. Y la industria cultural es, es un diálogo individual y social, Ujú. con lo cual sí o sí hay que atender a las cuestiones de sociología. ¿De acuerdo? Muy bien, Saúl. Pues, oye, Eh, es bueno, comienzo de muchas conversaciones, en realidad, de muchas entrevistas, ¿eh? Por último, es- Saúl, ya por rematar, que aunque bueno, se queda mucho menos abierto, ¿algún último consejo, algún detalle que quieras matizar, algo que se nos haya escapado, que crees que es de importancia de cara a ayudar al músico? ¿Alguna cosa, algún detallito más, tipo, oye, ir a convenciones o mm, a ver, hay cosas, mm, algo que se nos haya escapado? muchísimas cosas, muchísimas cosas, seguro. Una. No podemos intentar resumir en una horita y algo todas las posibilidades y todo lo que es importante. Eh, Primero, la creatividad. Ujú, Eh, es fundamental también. Es decir, sobre todo en un mercado en el que está tan saturado muchas veces, esa creatividad es lo que te puede dar el punto diferenciador. Y, y encontrar ese punto entre tu yo artístico y lo que quiere también el público, o cómo lo quiere. No, muy bien. no, no estoy diciendo que hagas lo que ellos quieran oír, no. Pero a lo mejor hácelo llegar como ellos quieren recibirlo, Ya, ya, ya. ¿de acuerdo? Lo que comentabas de ir a convenciones, He eventos, dicho eso, conciertos, hacer conciertos, no hacerlo, ir a salas, no sé, cosas que a lo mejor tú ves que... importantísimo, importantísimo. Es decir, hay muchísimos artistas que no van a bares a ver conciertos, o no tanto como deberían. Y entonces, claro, tú te preguntas, ¿y entonces cómo quieres tocar en salas? ¿O sabes entonces en qué salas deberías tocar? Tú has ido a esas salas a oír conciertos, a ver el tipo de público que hay en esas salas y por lo tanto si tu propuesta tiene encaje o no tiene encaje. Has ido a, también, importantísimo, en cuanto a eventos, conferencias y demás, las relaciones.
el capital relacional es importantísimo. Ujú, Entonces, hay que salir de esa burbuja personal y ponerse en contacto con todos los demás. ujú, Estamos dentro del mismo sector, ¿de acuerdo? comprendido. Precisamente por eso. Este me comentó esto, este me dio este consejo, este me presentó a no sé quién, algo súper básico, pero que muchas veces olvidamos o no le prestamos la atención adecuada porque lo urgente le quita tiempo a lo importante. ¿De acuerdo? Totalmente, Así totalmente. que es una cuestión es eso, de salir más. Eh, realmente en estos momentos suena fatal. Salir más con mascarilla. Total, Pero total, total, total. Pero bueno, hay muchísimos eventos a día de hoy en digital. ujú, Yo he disfrutado de muchísimas charlas durante estas últimas semanas, brutales además, unos profesionales que te daban ahí unas enseñanzas que decías tú, wow, y sin salir de mi casa, sí, sí. sentadito delante de mi ordenador. Entonces, Ujú, no hay excusa, no hay excusa. comprendido. Pues, Saúl, chicos, Oye, placer. estas han sido las grandes palabras de Saúl, los consejos. Esto da para Ahora, muchísimo más. Creo que esta entrevista es importante para situarnos desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista que no solemos hacer los artistas. Así que espero que la hayáis disfrutado. Saúl, muchísimas gracias porque todo esto es desinteresado. em, Espero que nos veamos de nuevo prontamente. Y es- bueno, un último apunte. sí, em, a todos aquellos que les generen más dudas, a lo mejor toda esta charla y demás, que pongan sus preguntas debajo. Yo intentaré contestar todas las que pueda. Y importantísimo, este es mi punto de vista basado en mi experiencia. No es único, no es la única vía, ni muchísimo menos. ¿De ujú, acuerdo? Estamos en un sector tremendamente amplio y cabe de todo. pues ya 20 dados, chicos. Si tenéis dudas, si os habéis quedado con las ganas, escribidnos y os atenderemos enseguida. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos pronto. Un super abrazo.